Bienvenidos entonces a la tertulia ética civil empresarial, 2 de julio de 2025. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Sebastián Hurtado Correa con el tema la franja y la ruta, qué es y qué beneficios trae o no para Colombia. La franja y la ruta es la mal llamada ruta de la seda. Doctor Sebastián es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Relaciones Internacionales, candidato a doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. El protocolo para esta reunión es, a partir de las 3 de la tarde, saludos, grabación e introducción. De 3:10 a 13:50 o un poco más, la exposición del doctor Sebastián Hurtado. Foro abierto a las 13:50 o 4 con participación de los participantes y el expositor y conclusiones. ¿Están ustedes de acuerdo con este protocolo? Sí, muy bien, muy bien. Yo también, no hay ningún problema. Perfecto. Entra el doctor Rodrigo Londoño. Doctor Sebastián Hurtado tiene la cámara apagada. Me da miedo que se vuelva a caer un poco el audio, pero creo que ahí, ¿cómo me están escuchando? Muy bien, Muy bien. ahora. Bien, sin problema. Esperemos que se sostenga ahí. Rodrigo, un saludo. Un saludo Adelante, para doctor todos. Sebastián. Doctor Rodrigo, un saludo muy cordial, un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como bien dijo el doctor Hernán, mi nombre es Sebastián Hurtado Correa. Yo soy abogado, también soy politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy magíster en Relaciones Internacionales del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Soy candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra en Portugal. Soy profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad de Medellín y en la institución universitaria SUMER. También fui profesor de la Universidad de Antioquia un tiempo. Pero las razones de las que dejé de ser profesor, más que todos los paros, me cansaron para seguir dictando. Y el doctor Hernán me pidió el favor de conectarme con ustedes hoy y dictar esta charla, conversación sobre la llamada ruta de la seda. Me permiten ustedes, voy a compartir toda mi pantalla. Me dicen por favor si la están viendo. Sí, sí se ve. Y comencemos con una corta presentación que construí frente a esta mal llamada nueva ruta de la seda. Y yo suelo ir siempre de lo macro a lo micro, y para hablar de la nueva ruta de la seda, primero tenemos que entender situaciones sociales, económicas y políticas de que se llama la civilización china, o se suele llamar la civilización china. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ese concepto de civilización y de conexión de civilizaciones, es que podemos hablar ahora, hoy en día, de una nueva ruta de la seda. Para el pueblo chino, especialmente para la etnia Han, quienes son el 90% de lo que es la República Popular de China, ellos son una civilización y de hecho la más antigua y conservada en el mundo. Ellos tienen una visión de que Roma cayó, Grecia cayó, Egipto cayó, pero que la civilización china, obviamente con adaptaciones históricas, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y esto lo sostienen desde 3 puntos importantes que presento aquí. Primero, desde el idioma. El idioma mandarín, o lo que conocemos como mandarín, o en lo que llamaríamos chino Hanyu, o el lenguaje de los Han. Les digo, el Han es una etnia más grande del país. Es un idioma con más de 5.000 años de antigüedad. Se han encontrado vestigios en caparazones de tortuga de caracteres que todavía hoy se utilizan.
No sabemos si significan lo mismo hoy que hace 5.000 años, pero a partir del idioma, a partir de una cosmogonía y de una filosofía muy separada de lo que es Occidente, de lo que es África, de lo que es América, ellos se presentan como una civilización, y una civilización que tiene una visión concéntrica de sí mismo. Para China, ellos son el centro del mundo. Y entre más uno se aleja de su cultura, de su cosmogonía, de su filosofía política y social, se es más bárbaro. Puedo utilizar en mis clases, y el doctor Hernán lo sabe, esta imagen justamente de la visión concéntrica de China. Quien, ustedes si sabe mandarín, esto no es mandarín simplificado, este es el clásico. Y aquí hay algo que vale la pena resaltar. Zhongguo en mandarín traduce literalmente como imperio del centro, pero así es como China se llama a sí mismo, el imperio del centro del mundo. Si voy muy rápido, me pueden decir, por favor. A veces me emociono con esto y empiezo a hablar más rápido. ¿Por qué saber de China? Porque la antigua ruta de la seda era la conexión justamente de China con África y con Europa. Con Europa, con los diferentes momentos del Imperio Romano, incluso hasta la Edad Media, a partir del Imperio Mongol, de la Pax Mongólica, y con África, sí, una vía marítima. La nueva ruta de la seda lo que busca, permítame aquí paso al mapa, es revivir esa antigua ruta que conectaba a China con otras regiones del mundo y que le permitió en algunos momentos llegar a ser el 30% del PIB global. Este es un proyecto que surge en el año 2013 por parte del todavía líder del partido y por tanto del país, señor Xi Jinping, para ampliar la influencia en el mundo. Este proyecto de la nueva ruta de la seda se plantea como una cooperación, es el verbo que de hecho utiliza el gobierno chino, una cooperación de China a otros países en vías de desarrollo. Que hay que tener en cuenta de que aunque China es el segundo PIB del mundo, no se considera una economía desarrollada. ¿Por qué? Porque aunque su PIB es alto, si se divide per cápita es de los más bajos de hecho del mundo. Recordemos que China es el segundo país más poblado del mundo, ya fue superado por India, pero siguen siendo 1.458 millones de personas aproximadamente. Este proyecto tiene un nombre oficial y es el proyecto de la franja y la ruta, Belt and Road en inglés, y consiste en préstamos a bajas tasas de interés, muy bajas tasas de interés de hecho, para la construcción de infraestructura en países en vías de desarrollo, con el objetivo de que estos países no paguen tanto en temas presupuestales, no comprometan tanto, aunque ya vamos a ver que eso puede ser una pequeña trampa, sus finanzas y construyan infraestructura que puede hacer crecer sus economías. Sin embargo, aunque eso suena muy bonito, por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, hay una visión muy controversial de este proyecto. ¿Por qué? Porque todo esto que les acabo de mencionar es la parte buena del proyecto, pero esos préstamos llegan con condiciones. Primera condición, no se puede contratar empresas locales para construir esos proyectos de infraestructura. Deben contratarse empresas chinas, quienes a su vez tienen y compran todos los materiales de otras empresas chinas. Segundo, la mano de obra por lo general es completamente china. Estamos hablando de que en países, Pakistán, como Sri Lanka, muchos países de África, e incluso ahorita podemos ver un caso o dos de lo que ha pasado acá en Colombia, que aunque apenas estamos entrando ya hay muchos proyectos, entre el 70 y el 85% de la mano de obra es china. Por lo tanto, pues ahí hay un problema de uso local de la fuerza y de la fuerza de trabajo, para ser más preciso. Estados Unidos y la Unión Europea ven este proyecto de la nueva ruta de la seda como un proyecto de colonización económica.
lo llaman una trampa de deuda, en que los países que entran, aunque pagan bajas tasas de interés, empiezan a prestar y a prestar más hasta que no pueden pagar. Y en la mayor parte de los contratos de esta ruta de la seda, se me viene siempre a la cabeza el caso de Sri Lanka, si el país no puede pagar la deuda que tiene con China, China toma el control de ese proyecto de infraestructura. Por lo tanto, hay una pérdida de soberanía, además pues, de la deuda como tal. Colombia, como creo que ya todos ustedes saben, inicia su proceso de adhesión hace un par de semanas, casi 2 meses. A este proyecto todavía no hemos entrado, porque pues, hay muchos tratados que deben firmarse, que aquí no serían tratados, sino contratos. Aquí el Estado no actúa como ente público, sino como ente particular. Y eso hay que tenerlo muy presente. Para ver el impacto en Colombia, que creo que es lo que nos convoca a todos el día de hoy, miremos un poco de historia. Y la historia de las relaciones colombo-chinas comienza con un señor, el señor Nicolás Tanco Armero, quien a principios, mitad del siglo XIX, a principios de nuestra historia como país independiente, es expulsado del país. Él fue uno de los primeros conservadores del país, fue expulsado por un gobierno liberal y aprovecha su expulsión del país para hacer el primer viaje a China. Aquí les proyecto la portada de su libro, Viaje de Nueva Granada a China y de China a Francia, con una introducción de un señor Pedro María Moure, la verdad no conozco quién es el señor, y aquí comienzan situaciones que son particulares en las relaciones entre Colombia y China. Este señor va recién terminada la guerra del opio, primera guerra del opio. Por lo tanto, encuentra una China completamente destruida, muy golpeada en reconstrucción. Después llegaría la segunda guerra del opio, que es parte de lo que los chinos conocen como el siglo de la humillación, y plantea de que Colombia es superior a China. Eso en el imaginario colectivo se mantiene hoy muy en día en el boca a boca de nosotros los colombianos. Suele mantenerse mucho. De hecho, mi abuela era una que murió con esa idea en la cabeza. Dejando de lado pues esa primera aproximación que fue más privada que pública, principios del siglo XX, más exactamente en el año de 1908, abrimos relaciones comerciales con China, las mantenemos y de hecho las ampliamos con la revolución de Sun Yat-sen y la creación de la República de China. Se detienen durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China, y Colombia mantiene, como lo hizo gran parte del mundo occidental hasta 1980, el reconocimiento de Taiwán hasta que, como parte de esa apertura de China al mundo, de finales del gobierno de Mao Zedong, del gobierno de Richard Nixon, de su secretario de Estado Henry Kissinger, reconocemos a la República Popular China, dejamos de reconocer a Taiwán e iniciamos relaciones en 1980 con la República Popular China, con una apertura comercial a principios de la década de los 90, impulsada también por la Constitución de 1991, y algo muy particular es que cada presidente, desde César Gaviria, es decir, Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, han visitado China y han hecho visitas, y China se convierte hoy en día en nuestro segundo socio comercial. Pero hay una cuestión muy particular y es que China nos entiende más de lo que nosotros los entendemos a ellos. Faltó aquí abrir una cosa, quiero que escuchen esta canción que se grabó en China con la primera visita que se hizo. No sé si estoy compartiendo sonido, espérenme un segundo, reviso que sí estoy compartiendo sonido. Lo voy a poner y ustedes me dicen si estoy compartiendo sonido, por favor, porque no soy el más experto en manejar acá Teams. Si no se comparte, pongo el link y ustedes lo pueden escuchar
después en... ¿Sí se escucha? No. Bueno, voy a ponerles el link ahí en el chat y esta es una canción muy particular y es Pueblito Viejo. Creo que todos hemos escuchado esa canción en algún momento de nuestras vidas. Primera visita que se hace por parte del Congreso de la República de Colombia a la República Popular China en 1981, en una cena que les dan a los invitados, les cantan esa canción de José A. Morales, pero la traducen completamente al mandarín. Esa es una pequeña joya histórica de nuestras relaciones. Y también, por ejemplo, ya hay conjuntos vallenatos cantando en mandarín. Perdón, esto es mi antivirus. Esa es una pequeña perspectiva histórica de nuestras relaciones históricas, de la ruta de la seda, pero veamos los impactos que ha tenido esa expansión de relaciones con China a lo largo de los años. Esta es una noticia, eso es por Mocoa, cuando hubo el desastre de Mocoa, pero esto es una noticia de hace 6 años. Empresarios chinos estaban dispuestos a entregar dinero, no exactamente un cheque así, pero sí a financiar la creación de un Chinatown para, primero, su comunidad y segundo, para el comercio en Bogotá, cosa que fue rechazada completamente por los comerciantes de San Andresito en Bogotá y que aún genera choques entre las comunidades. Hay una inmigración importante en Bogotá y una menos grande, pero que igual existe acá en Medellín. Yo aquí en UPB he tenido alumnos de China. Y segunda, y creo que esto en el tema de Antioquia nos compete bastante, la construcción de varias de las vías. Es una noticia del diario El Colombiano desde hace 5 años y la vía Auraba, la vía al mar, la nueva, se construyó toda a partir de licitaciones a empresas chinas. De hecho, tanto es así, muchas de las señalizaciones que hubo en la obra estaban en mandarín, o estaban al menos entre las dos, en español y en mandarín. Dato curioso, el municipio hoy en día que habla más mandarín per cápita de Colombia es La Beiba, Antioquia, por la cantidad de trabajadores que estuvieron ahí durante las obras. Esto obviamente tiene un impacto. Primero, muchas empresas colombianas habían intentado licitar estas obras, no ganaron. Segundo, no se utilizó mano de obra local, por lo tanto, no quedó ni conocimiento, ni los salarios quedaron acá, los salarios y los pagos se fueron completamente a China. Y tercero, la obra, y esto es importante tenerlo presente, no todo bueno o es malo, aún hay grises. La obra se hizo en tiempo récord. La obra se ejecutó, incluso teniendo en cuenta de que era pandemia, se ejecutó en los plazos. Todos ustedes creo que saben que cumplir plazos de obras acá en Colombia es más bien muy difícil. Eso desde una perspectiva general. Hoy en día también nos pone en una perspectiva específica muy compleja con nuestro principal aliado histórico, que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, desde el gobierno de Barack Obama, pero mucho más durante estos 2 gobiernos de Donald Trump y un punto medio, el de Joe Biden, encuentran que los países latinoamericanos que entran a este proyecto, disculpen, de la nueva ruta de la seda, giran tanto en términos ideológicos como de alianzas, alejándose de Estados Unidos. Tanto Estados Unidos lo encuentra como un proyecto adversarial a sus intereses, adversarial a su zona histórica de influencia, y viene, creo que el verbo incluso puede ser amenazar, amenazando y presionando a los países de América Latina y de África también, que en África no le han prestado mucha atención, con que no entren a este proyecto. Por lo tanto, al Colombia estar entrando, queda en la mitad de ese choque Estados Unidos-China. Y es un choque bastante complejo en términos, primero,
históricos, económicos, etcétera. Porque, aunque el gobierno dice que lo que se le vende a Estados Unidos, permítanme, para que veamos desde una perspectiva pacífica, se puede vender a China, y muchas cosas que no se le pueden vender a Estados Unidos se le pueden vender a China. Un ejemplo es la carne bovina. No se puede ignorar el tema de la distancia. Los costos de transporte y los tiempos de envío son mucho más cortos a Estados Unidos. Hace unas semanas leí una entrevista en el diario La República. Entrevistaban al líder del gremio de los aguacates aquí en Colombia y justamente le hacían la pregunta de, el gobierno dice que pueden vender aguacates a China, está dispuesto a pagarlo incluso más alto que lo paga Estados Unidos. El líder gremial decía, sí, es muy cierto, pero son 28 días de camino de Colombia a China. ¿Cuánto tengo que invertir en términos de refrigeración para que el aguacate llegue en el estado en el que ellos me lo piden? A Estados Unidos son máximo una semana y por lo tanto es más fácil y mucho más económico el envío. Además, pues que con Estados Unidos está el tema del Tratado de Libre Comercio. La cuestión de si esto es bueno o es malo, esa pregunta me la suelen hacer mucho, es que esto tiene matices. Esto yo le confío una obra tranquilamente a una empresa de ingeniería de China. Ya ahorita podemos ver varias que ya tienen incluso antes de este proyecto y de que Colombia termine de entrar. Pero también está el impacto primero de dependencia, segundo de deuda. Recordemos que la deuda colombiana viene creciendo y viene creciendo muy alto, cual tiene un impacto también en futuras tasas de préstamos. Y segundo está en que, aunque nos queda la obra, no está muy claro, me pasó un mosco, ¿qué más nos queda de eso? Nos queda investigación, tecnología, no, porque la tecnología que viene para construir la obra se va. Los ingenieros que vienen no dictan clases en nuestras universidades, entonces tampoco queda la investigación ni los datos. Y que uno dijera que hay un crecimiento económico en términos de empleabilidad, tampoco lo hay. Lo que decía al principio, se contrata más mano de obra desde China que local. Pero tampoco podemos tapar con un dedo. Sabemos que Colombia necesita infraestructura, sabemos los costos. Ellos están dispuestos a hacerlo más económicamente, pero a cambio hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y que siempre surge la duda de si se tienen en cuenta. Ahorita mencionaba el caso de Sri Lanka, obviamente por tamaño no es comparable con Colombia, pero es un caso muy particular. Ellos amplían el puerto de su capital, la ciudad de Colombo, entran en una crisis financiera muy grande porque es un país dependiente mucho del sector primario de la economía, principalmente la agricultura. Entra un gobierno que dice que todo debe ser natural, entran en una crisis, el gobierno termina exiliado y no se puede pagar los préstamos a China. China dice no hay ningún problema, toma el control del puerto. Y hoy en día, cuando llega un barco, lo reciben tropas de China. Otro ejemplo de países que no les ha ido tan bien, el caso de Grecia. Puerto del Pireo es el cercano a Atenas. Recordemos que Atenas como tal no es puerto, puerto es el Pireo. También está bajo control de una empresa china. El que quiera profundizar sobre esto, en YouTube hay un muy buen documental al respecto de la Deutsche Welle, de la televisión alemana. Pero hoy en día, uno de los principales puertos de la Unión Europea y el tercero más importante de todo el Mediterráneo es controlado por China. Eso como países que no les ha ido bien, pero los países de Asia Central, lo que Peter Frankopan, el profesor de Oxford, llama el corazón del mundo, les ha ido muy bien. Ellos han seguido pagando sus deudas, a cambio han recibido miles y miles de kilómetros de vías férreas, aeropuertos nuevos. En el caso de Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, no puertos, porque pues el puerto sería acá en el Caspio, es un mar cerrado, pero el caso de Pakistán sí es muy particular. Ha recibido alrededor de 2.000 kilómetros de vías férreas, 4 puertos nuevos,
expansión en autopistas y a cambio, primero, le sirve de contrapeso a China en esta región acá del Cachemira, que es competida por los tres países. Y segundo, le permite a China, gracias a sus propias vías férreas, no tener que dar toda la vuelta por el mar del sur de China o por el Pacífico para vender sus productos, sino que gracias a las vías férreas puede utilizar Pakistán y salir directamente al mar Índico y vender fácil tanto a los países de Medio Oriente, a su aliado Irán, o incluso ya vender mucho más barato a la Unión Europea. ¿China qué gana con todo esto? China gana primero continuar con su posicionamiento internacional fuerte. La historia de China en relaciones internacionales siempre fluctúa entre dos puntos, o completamente cerrada o completamente abierta. En estos momentos, gracias a este proyecto, incluso desde Deng Xiaoping a mediados de los 80, pero mucho más en este momento, China crece y se proyecta al mundo. Segundo, China tiene una capacidad industrial para suplir el 120% de las necesidades de bienes industriales del mundo, pero tiene un pequeño problema. La tecnología ya ha abaratado mucho los costos. ¿En qué más uno puede abaratar los costos para seguir y mantener precios económicos? En algo muy simple, y es el costo de la materia prima. Por lo tanto, al China construir infraestructura en países en vías de desarrollo como Colombia, como los 53 países de África donde tiene presencia este proyecto, como México, como Argentina, significa recortar costos de transporte de esa materia prima y por lo tanto mantener sus costos bajos en temas de producción y venta al mundo. Yo creo, esto pues es virtual, pero creo que si cada uno de nosotros mira a su alrededor, creo que el 90% de las cosas que tenemos cada uno a nuestro alrededor son hechas en China, o estoy equivocado. Puede ser fácilmente el 90%. ¿Ustedes qué dicen? China ya nos llegó. Otra cuestión importante, y esta es histórica y a largo plazo, ya lo decía Kissinger, que es lo que más miedo le dio cuando fue a negociar la apertura con China, que le entendió de que China no mira a 10, a 15, a 20 años, China puede mirar a 50, 100, 200 años, es recuperarse de ese mencionado siglo de la humillación y recuperar ese lugar histórico preponderante de China como la más o una de las economías más importantes del mundo y una líder alrededor del mundo. Eso es algo que China busca, viene buscando desde hace más o menos unos 70, 75 años, después del fracaso de la revolución cultural y del fracaso del gran salto adelante de Mao. Las reconstrucciones llevan a recuperar ese proyecto chino como potencia, pero no lo plantea desde un término militar, sino que lo plantea desde proyectos como este, muchos otros proyectos de inversión, de becas, etcétera, que plantean es justamente una China líder del mundo. Una China líder del mundo aprovechando las crisis que hay en los países occidentales y las necesidades de muchos países en vías de desarrollo que no han sido completamente satisfechas al ritmo que mucha de la población lo pide. Al día de hoy, 2 de julio del 2025, es decir, que llevamos 13 años de este proyecto, ya hay impactos fuertes. Ejemplo, de 52 países de África que tenían como principal socio comercial a Estados Unidos, porque Sudáfrica pues sí era Reino Unido por sus lazos coloniales y Angola tenía Portugal. Hoy en día 45
tienen como socio principal a China, tanto para venta como para compra de productos. También aquí en Latinoamérica hay un impacto fuerte. En México ya se están haciendo plantas nucleares, como en Bolivia, en Argentina y en Brasil, con dinero de esta nueva ruta de la seda, de la franja de la ruta. En Colombia, incluso sin entrar completamente al proyecto, el metro de Bogotá, el metro de la 80, varias de las concesiones 4G terminaron en manos de empresas chinas. Arabia Saudita también acaba de anunciar hace 8 o 9 meses que la enseñanza del mandarín va a ser obligatoria en todos los colegios públicos del país, con el objetivo de afianzar lazos con China. Israel también viene afianzando lazos con China. Por lo tanto, podemos decir que es un proyecto que tiene un impacto global muy fuerte y nacional bastante visible. Y es un impacto que continuará a medida de que Colombia siga firmando protocolos de intención para entrar a la nueva ruta de la seda. Y es un proyecto que incluso ha demostrado que no viene ligado con ideología. ¿Por qué lo menciono? Lo primero que dijo el señor Javier Milei, presidente de la República de Argentina, cuando era candidato, es que él iba a sacar a Argentina de ese proyecto, sacarla de los BRICS, etcétera, pero ya va para 3 años de gobierno y Argentina sigue ahí, y el mismo Milei ha moderado su lenguaje frente a China. No podemos garantizar que el próximo gobierno colombiano, quien le tocará finiquitar los detalles primarios de la entrada o no entrada de Colombia a la nueva ruta de la seda, lo haga, pero si alguien con esa posición como Milei se ha moderado, es muy probable que el siguiente gobierno colombiano también lo haga. Hay países que se han salido, sí, el último fue Panamá, bajo presión de los Estados Unidos. Panamá le quedan 3 años dentro del proyecto, son mínimo 3 años que hay que estar después de haber entrado, pero ya anunció su decisión de no continuar. Y antes de Panamá sí hubo uno que fue bastante particular y fue el gobierno de Italia. Italia decide salirse, primero porque continúa endeudándose. Recordemos que Italia es uno de los países más endeudados de la Unión Europea. La deuda pública italiana asciende al 120-125% del PIB del país, una deuda exageradamente alta. Y se notó de que estaba creciendo a ritmos mucho más acelerados por pertenecer al proyecto, aunque se estaban haciendo las obras de infraestructura que tanto necesita Italia en su zona sur y en la isla de Sicilia. Es un proyecto muy controversial, tanto en términos globales como nacionales. Para los que siguen medios de comunicación, gremios y asociaciones son muy críticos dentro de Colombia con la entrada de Colombia a la nueva ruta de la seda, e incluso algunas poblaciones. Mencioné pues el caso de Bogotá. Ha habido choques, yo no sé si llamarlos xenófobos o apurafóbicos. No sé si es el miedo al extranjero o el miedo al extranjero que no tiene dinero. Pero esa ya es otra discusión. Que la nueva ruta de la seda puede presentarnos muchas cosas buenas, sí. Ejemplos de proyectos que nos han ofrecido, o que han ofrecido incluso antes de que el gobierno manifestara la entrada. El famoso canal interoceánico, que cada cierto tiempo aparece en medios de comunicación para competirle al canal de Panamá. Ese canal acá, entre el Golfo de Urabá, parte antioqueña, parte chocuana, y el río Atrato y el río Troandó. Un tren desde Santa Marta a Bogotá directo, no ligado al que el gobierno ya licitó, que es el de La Dorada a Chiriguaná, sino Santa Marta, Ciudad Bogotá. También tren de alta velocidad Medellín-Bogotá se ha planteado desde ahí, y se han planteado muchos otros proyectos, conexiones férreas más que todo, pero también autopistas. Además de que hay que tener presente que muchas empresas chinas vienen comprando territorios en los llanos orientales colombianos para producción de comida. Eso lo plantea muy bien un libro que se llama, aunque está escrito en español, el título es en inglés, Colombia for Sale, Colombia a la venta.
donde explica en uno de sus capítulos la compra de tierra por parte de empresas chinas para producción de comida acá, para llevársela directamente a China, para alimentar a su población. Cuestiones que ya podríamos decir que son más grises es la situación diplomática con Estados Unidos y con la Unión Europea, los dos mayores críticos del proyecto. También una situación al mediano y largo plazo de comprometer recursos públicos en una época en la que la situación económica del país, creo que esto no es un secreto para ninguno de nosotros, está muy difícil. Cuestiones, no sé por qué pena me está avisando esto. Cuestiones ya más tirando a lo bueno, la construcción de infraestructura, abaratamiento de costos, mejoramiento de situación económica de muchas comunidades, conexión de muchas comunidades que hoy en día están desconectadas, y también hacer parte de un grupo de países similar a Colombia. Las relaciones colombianas siempre toman dos formas, que se conoce como el Respice-Polum, o mirar al polo, que es mirar a los países poderosos, y el Respice Similia, que es mirar a los países similares. Esto es un proyecto de Respice Similia donde entraríamos a un grupo de países económica, social, tal vez no culturalmente, porque tenemos una gran y importante raíz africana. No es nuestra cultura tan conexa, o al menos tan conexa, idiomática tampoco hoy en día, pero que existe y que está ahí. Pero también existe el miedo, primero, a la quiebra de empresas. Empresas de construcción en Colombia, su principal negocio es la licitación de grandes obras de infraestructura del país. Si ya se garantiza de que ellas se las van a ganar, sino que se las van a ganar empresas chinas, ¿dónde queda la empleabilidad y la viabilidad de esas empresas en el mediano y largo plazo? Y también siempre está el miedo de, y si no pagamos, estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía, a que haya tropas o funcionarios extranjeros vigilando y controlando infraestructura dentro de nuestro territorio. Esas son situaciones que asustan, que asustan bastante. Esto es una manera resumida, que sé que tendrán bastantes preguntas. Esto suele generar muchas preguntas, por eso creo que no utilizaré todo el tiempo que me dio Hernán, sino que prefiero que esto ya se vuelva un conversatorio entre nosotros. Los escucho. ¿Ustedes qué opinan? Sebastián, tengo una pregunta relacionada justamente pues con China. A comienzos del año, cuando el señor Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, pues con ese cascada de medidas que arrancó, entonces, ya yo prendo la cámara, que estoy aquí tratando de prender la cámara. No veo dónde la prendo. Ya. Bueno, entonces, una de las comentarios que el señor hacía fue acerca del canal de Panamá y decía que China estaba controlando el canal. Hasta donde yo tengo entendido, China no controla el canal lo controla Panamá, pero sí le dieron en concesión a China la operación de uno de los puertos. No recuerdo si es el norte o en Ciudad de Panamá, pero en todo caso le dieron el control o le facilitaron pues a China el control de un puerto que tal vez ellos mismos lo construyeron o lo mejoraron. ¿Qué nos puedes comentar a ese respecto? Bueno, con el tema del canal de Panamá, Donald Trump y China, lo que Panamá había entregado, hay que tener presente que el canal es el paso y las esclusas, pero que tanto en la ciudad de Colón, del lado del Caribe, como en Ciudad de Panamá, en el Pacífico, no hay un solo puerto, hay varios. Allá se recibe, de hecho Colón es la zona libre, la segunda zona libre comercial más grande del mundo detrás de Shanghái, y China sí tenía bajo concesión uno de esos puertos de la ciudad de Colón, no el único, no el más grande, pero sí tenía. De hecho, todavía lo tiene,
que pasa es que ya hubo una renegociación de esa concesión justamente por la presión de Donald Trump. Donald Trump no quiere, y eso es algo que a veces pareciera personal en su discurso, nada de China en lo que él considera una región que es de su influencia completa, que es América Latina. Por eso la posición, Sergio menciona Panamá, pero vámonos mucho más a lo macro. Si un banco multilateral, caso Banco Interamericano de Desarrollo, financia un proyecto de la nueva ruta de la seda, pierde completamente la financiación de Estados Unidos en este momento. Por lo tanto, son posiciones muy fuertes, pero que son posiciones que responden a las visiones del señor presidente Donald Trump, específicamente en esos temas. No sé si ahí contesto tu pregunta, Sergio, con el tema de Panamá y amplié un poco, discúlpame. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o Sergio quiere comentar algo? No, me queda clara la explicación de Sebastián. Y sí, pues ellos tenían un puerto y lo siguen teniendo, pues uno de los tantos puertos allá. Listo, muchas gracias. Un gusto. Doctor Sebastián, usted terminó ya su presentación como... Pues es que estoy acostumbrado a que siempre esto genere más preguntas, entonces yo diría que sí, que podemos decir que la parte teórica terminó y estoy abierto a preguntas. Perfecto. Para que sea más una conversación que una clase magistral. Adelante, Rodrigo. No sé, tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Muy buenas tardes. Me alegra mucho saludarlos y le agradezco a Sebastián por su exposición, que me perdí al principio un poquito. Pero yo quisiera preguntarle concretamente del nivel de Colombia, si el hecho de que haya esa pugna entre Estados Unidos y China, realmente eso tendría unas consecuencias directas, además de las que alguien ha anunciado para Colombia. Y si en realidad el hecho de que tengamos el tipo de gobierno que tenemos en este momento hace más factible la negociación, pero ¿qué pasaría si vuelve, si digamos cambia la tendencia del gobierno nuestro en una próxima oportunidad? ¿Está claro? Bueno, sí, está clara la pregunta. Frente a la primera parte, ¿qué impacto tiene? Tiene principalmente el impacto de que sería tomar un lado en el choque de las dos grandes potencias del siglo XXI. Que eso ya de por sí tiene unas implicaciones al corto, mediano y largo plazo. Y que eso también me permite responder la segunda parte de la pregunta. Si hay un cambio ideológico en el gobierno de Colombia en las elecciones de agosto del próximo año, no soy futurólogo, no tengo aquí la bola de cristal, no puedo predecir el futuro. Y por eso mencionaba ahorita el caso de Javier Milei. Porque todo el mundo decía que Javier Milei iba a sacar a Argentina de todo lo que pareciera chino y lo mantuvo. Y de hecho él mismo ha visitado China. En este momento tenemos 55 precandidatos, que pueden decir mucho. El gobierno actual no nos puede comprometer porque las negociaciones no van a alcanzar a terminarse hasta agosto. El siguiente gobierno tendrá que recibir lo que se haya aceptado, intentar renegociar lo que no le guste o salirse completamente. Pero eso ya será decisión de cualquiera de los 55 que llegue al poder el 7 de agosto del próximo año. Que son muchos. Si fueran más poquitos, yo creo que podríamos hacer una... ¿Y los que faltan? ¿Y los que faltan? Es que cada semana salen 2 más. Entonces, si fueran menos, uno tal vez sí tendría una visión de análisis, pero en este momento son demasiados. Augusto, ¿tiene algo para comentar? Sí, sí. Adelante. A mí me ha gustado mucho la charla porque es bastante realista. O sea, está muy para mí. Yo estoy trabajando en China tiempo y está muy cercana a la realidad. O sea, lo que yo me he encontrado lo ha explicado perfectamente Sebastián. Yo diría que incluso trabajando con ellos, ellos tienen un cierto, vamos a decir, rencor
hacia Occidente. Es decir, intentan por encima de todo. Nosotros decíamos, un chino si te puede joder, te va a joder. Y de hecho, en negocios míos lo han hecho siempre. O sea, con las materias primas, han buscado siempre destrozar los mercados. O sea, está bastante bien explicado. Yo no estoy hablando tampoco mal de China. Es un sitio precioso, maravilloso, pero es muy realista lo que ha dicho. Yo creo que ellos tienen, aparte de un nacionalismo tremendo, y últimamente en los últimos viajes, bueno, era exacerbado en la televisión y demás, igual que Rusia, ¿no? En Rusia en los últimos años era un nacionalismo tremendo y eso indica algo. Pues los chinos aparece al final de la televisión un sol y es la única nación del futuro, una cosa tremenda. Además de eso, yo creo que lo que tienen en la cabeza es un concepto de red, pero de red y territorio. Es decir, de alguna forma ir construyendo territorios nuevos, formas nuevas, políticas, económicas, incluso probablemente territoriales. Hay muchos puertos, por ejemplo, aquí en el de Barcelona. El de Barcelona también estuvo dominado por China, hubo un lío al final y de alguna forma este tipo de control, bueno, a ellos les interesa muchísimo. Hasta tal punto es así que aquí cuando hubo la crisis de Cataluña, bueno, yo intervine bastante en esa crisis de Cataluña, pero no de una forma política, lo que era normal aquí, ¿no? De meterse no, porque yo temía que parte de Cataluña estuviera ya vendida. Y no es una coña. Esto hubiera sido comprada y no lo supiéramos ninguno. Es decir, había intereses tan extraños con China y con Rusia por la materia prima, por el petróleo, y con Israel, que verdaderamente yo temía que parte del territorio, lo que es un territorio que te dicen, bueno, es inviolable, no sé qué, estuviera ya vendido de alguna forma económicamente. Y con esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Especialmente hace unas tertulias atrás, pues no me acuerdo quién estaba hablando, que le comenté, cuidado con Colombia y con la deuda, porque el crecimiento por endeudamiento, que yo creo que es lo que está haciendo Colombia, y luego entrarán las casas y los pisos y construir y todo eso, es extremadamente peligroso en el capitalismo. Extremadamente, para mí es extremadamente peligroso, porque pierdes al final tu país. O sea, con la deuda, al final, no controlas nada. Empieza a pertenecer al país a otras historias, la política no existe, y yo creo que, sin meterme en política, yo creo que el presidente de ustedes es un peón específicamente puesto ahí para eso, para entrar en un cierto tipo de economía. Pasó también en Turquía y fue que creían que se comían el mundo, que crecían a lo bestia y no sé qué, y al final es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, y también siempre me gusta notar que todos estos problemas en el fondo es un tipo de capitalismo especulativo del que se ha aprovechado China, ¿no? Es decir, son errores de bulto por ganar dinero a lo bestia en poco tiempo. El capitalismo especulativo, ¿no? Y bueno, al final se paga de una forma u otra. De manera que yo creo que ellos buscan, para resumir, aparte de economía, lo que buscan es generar nuevos territorios en red. O sea, las redes al final generan nuevos territorios. Esto pasó en Cataluña. De alguna forma aparecen de otra forma, otras relaciones, y al final es otra geografía, pero sociológica, geográfica al final incluso, ¿no? Eso es lo que yo creo que ellos buscan. Y nada más, me ha gustado mucho porque, ya te digo, enhorabuena porque parece que conoce perfectamente China. Moltes gràcies, Augusto. Parlo una mica de catalán. Lo que mencionas ahí me recuerda mucho, justamente en la maestría en Barcelona, el profesor Joan Ripoll de Economía me decía que la principal cosa que a él le preocupaba de Colombia, alguna vez en clase le pregunté, era la deuda, y me lo dijo hace 8 años. Claro. Y exactamente cumplí de la palabra del profesor. Y lo de Cataluña con los chinos, pues yo recuerdo cuántos restaurantes no son de chinos. Claro. Y la manera de producir de ellos es bastante interesante porque es la familia la dueña, nadie tiene salario, pero todos sacan para sus gastos personales de lo que genere el local. Sí. Eso es algo que siempre me llamó mucho la atención, justamente en Cataluña con respecto a la visión china del mundo. Sí, así es. Sí es. Sí es. Y es verdad que yo soy realista, también por los profesores que me han dictado clase, pero yo sí me
escribo mucho a la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales. No sé si alguien más quiera comentar algo, tenga alguna duda. Yo lo que yo creo es que estamos presenciando una nueva ola o una nueva forma de colonialismo de un sistema que es que originalmente era comunista, pero que resultó ser más capitalista que cualquiera, resultó ser más economía de mercado que cualquiera de las que ha existido. Y es como una nueva forma de colonialismo lo que yo veo ahí. Eso es algo que se llama capitalismo de Estado, donde el Estado es dueño de gran parte de las empresas, pero las pone a competir libremente. ¿Qué capacidad va a tener el próximo presidente para deshacer lo que haga esto en relación con la ruta de la seda? Va a tener, si lo midiéramos en términos porcentuales, más o menos un 60-65% de capacidad de deshacer. Igual, pues Cancillería actualmente y el Ministerio de Comercio no son los más eficientes ni eficaces en el uso del tiempo. Las negociaciones son complejas y ahorita la prioridad en Cancillería, al menos en estos meses, es el transportes, que no lo han podido arreglar. Que hoy hubo noticias al respecto. Que probablemente se dejen algunas cosas en firme, sí, pero que se pueden retrotraer también. Hay una posibilidad grande. Adelante, doctor Rodrigo. Muchas gracias, pero tú dices que no se alcanza a negociar del todo, pero eso se va negociando por partes, como otros tratados, ¿o qué? Primera pregunta. Se va negociando por partes, por capítulos. Sí, por capítulo iban quedando listos. Correcto. O hasta que no se acuerde todo, no se acuerda nada. En teoría, hasta que no se acuerden todo, no se acuerda nada porque no tiene firma. Pero hay un tema de palabra de honor de los países, de respeto por lo que ya se ha dado, que suele respetarse en relaciones internacionales. Bueno, y la otra pregunta es, pues este gobierno no ha sido muy amigo de dialogar con los gremios y con las instituciones que teóricamente, pues, o que teóricamente no, que por su papel social deberían también participar en esas negociaciones. ¿Efectivamente ha sido así o si ha escuchado de alguna manera a los sectores económicos? No, no se ha escuchado. La ANDI ha dicho muchas veces que no ha estado de acuerdo, incluso varios sindicatos han dicho que no han estado de acuerdo, pero no se les ha escuchado. Desde el punto de vista de las fuerzas subversivas, ¿qué apoyo ha dado China a esos movimientos? En algún momento durante los 60 China llegó a apoyar a los movimientos maoístas como el ELN. Hoy en día el apoyo no existe. O al menos no directamente. Tampoco le conviene a China, con tanta inversión, desestabilizar el país. En el caso, por ejemplo, de las minas aquí en Antioquia. Si China va a traer plata, no le conviene darle plata a las guerrillas porque es desestabilizar y poner en riesgo su propia inversión. Claro. Hombre, ese es un efecto indirecto que no habíamos pensado, muy interesante. Porque no es solo no apoyar, sino que puede llegar a querer más bien combatir y buscar la estabilidad. Por eso China en el Consejo de Seguridad ha apoyado todos los procesos de paz y la pacificación de Colombia, justamente porque intenta garantizar su inversión. La inversión que está haciendo, por ejemplo, en los llanos. En los llanos, en las minas acá de oro, en Antioquia, especialmente en Segovia, por ejemplo, tienen una muy grande. Buriticá. En Buriticá también. Entonces, por ahí se explica también ese apoyo. Es que la política exterior china no es agresiva desde hace tiempo. No buscan. Sin embargo, contrario a la de Estados Unidos, es más bien lo que se llama un soft power, un poder, bueno, igual tiene armas atómicas, tiene un ejército muy grande, pero su influencia internacional tiende a ser más con dinero, cultura, becas. Exacto. Entonces, en cambio, con armas.
hasta cuando estuve yo, sí que era bastante férrea, bastante dura de cara adentro. Nosotros, aquí cuando se habla de China, joder, realmente no se conoce, ¿no? Lo que hay es decir, el trato que hay hacia el chino de a pie era tremendo, pero tremendo. O sea, no tiene como dos caras, ¿no? Como Shanghái. Que tiene, y entras, no sé, 500 kilómetros hacia adentro es otra historia. Pues algo así. Entonces, tenía las dos caras. Francamente, yo es que, bueno, hablando de forma genérica, yo es que no veo una... Sebastián ha hablado muy bien de la cultura y demás, pero sin embargo yo no veo aportes decisivos de fondo. O sea, de cambios de civilización yo personalmente no los veo, no los vi. O sea, no hay un aporte de esto que se llama un pozo que puedan dejar. Yo personalmente no lo vi. A lo mejor sí, yo no lo vi. Pero aporte aquí en Colombia, en el mundo, Sí, cultural en general, un aporte como un nuevo modelo, digamos. pero eso viene ligado con lo que yo decía, es que China, su aporte no es para verlo este año, para verlo el próximo. China sembró para que el árbol se vea en 100 años. Puede ser que no llegue Y a con eso verse. transforma la cultura. China poco a poco transforma sin que nos demos cuenta y desde el subconsciente incluso Transforma muchas cultura. de nuestras posiciones O sea, o transformar visiones la del mundo. cultura. Rodrigo, ibas a decir algo. Rodrigo Londoño. Sí, me quería referir a esa parte de que esa influencia china sí nos deja un elemento de transformación cultural muy grande que va creciendo en el tiempo, en la misma medida que ellos crecen su influencia en estos países occidentales. Pues es que un impacto que, por ejemplo, ya vemos. ¿Dónde se está comprando más? ¿En páginas chinas o en comercios locales? La gente está comprando más en Temu, en Chain o en la tienda de la esquina. Pero esto es lo que yo comentaba de nuevos territorios. Eso es generar nuevos territorios. Que por eso la tecnología, ellos apoyan tanto a la tecnología. Esos son nuevos territorios. Es decir, Es otro al final tema habla un complejísimo. muchacho. Claro, claro, claro. Claro. Y transformación de comportamientos. Claro, claro, claro. En algo tan básico como los hábitos de consumo. Claro. Sí, pero yo me refería más bien a un modelo. O sea, un modelo, igual que fue una catástrofe, por ejemplo, cómo cayó todo el comunismo, al final no se habla no es cuestión de hablar de que cayó porque se rompió la economía o porque gastaron demasiado en el tema militar. No, es que el tema de fondo al que yo me refiero es que después de todo, es que no se creó mejor gente, mejores personas. Pues esto un poco me refiero en China, o sea, es que en el fondo no hay un trasfondo de una epifanía o algo así humana, ¿no? No. A China no le interesa exportar su modelo político económico porque ellos mismos lo llaman socialismo con características chinas. Ellos dicen esto solo funciona acá. Sí. Y por lo tanto no tienen esa necesidad o esa búsqueda mejor de exportar ese modelo. Por eso uno no los ve apoyando escuelas, ni colegios, ni nada de eso, ni universidades. Máximo los institutos Confucios, que son más un tema cultural, no un tema político o económico. Que de hecho pues acá en Medellín hay uno que está en el barrio Aguacatala, cerca de la Universidad de Dafis, y la Universidad de Antioquia también tuvo cercanías, no para hacerlo, pero sí que abrieran una oficina por los lados de la Universidad de Antioquia. Pero más era es un tema cultural, no es un tema ideológico o económico. Doctor, le oí mencionar que usted tenía alguna parte de su exposición todavía sin presentar. No, la idea era justamente hacerla pequeña porque no quería que sea clase magistral del profesor explicando todo, sino que me gusta que sea así conversadito. Perfecto. Sí.
Creo que eso hace un poco más amigable una presentación que imponer desde una clase magistral. Y así también manejo mis clases. Este problema que hay entre Colombia y España en relación con una marca Frisbee tiene también relación con China. No, en este momento no. De hecho, China, desde el 11 de septiembre del 2001, horas antes del ataque terrorista, valga la aclaración, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, China ha reducido mucho su piratería de marca. Todavía la hay, no estoy diciendo que sea el país perfecto, que todo sea legal, ya la hay, no voy a decir que no, pero China ha avanzado mucho en temas de respeto a la propiedad intelectual, a la marca de otros países y de otras empresas. Eso es algo muy particular el mismo día. Eso tiene que ver también mucho con la autoconfianza. Cuando yo me valoro suficientemente, pues no tengo que estar imitando a otros, y muchas veces por eso eran procesos iniciales, lo que le pasó a Japón inicialmente y demás. En la medida en que tienen su propia capacidad, ya no tienen necesidad de imitar, ¿o no? Y también viene ligado con el hecho de que muchas empresas occidentales producen en China por el costo de la mano de obra. Y hay una condición para producir en China, y es que uno tiene que entregar los diseños al gobierno chino. No es gratuito que empresas como Xiaomi, Huawei produzcan celulares, tablets de tan buen nivel. Tienen el diseño del iPad. Solo hay que cambiarle cositas. En esta confrontación en el Medio Oriente se ha rumorado que Rusia y China han estado más bien quietas frente a la situación de Estados Unidos con respecto a Irán. China se alcanzó a preocupar por el hecho de que China, aunque viene invirtiendo mucho en energías renovables, China depende mucho del petróleo que pasa por el Golfo de Hormuz, ese golfo entre Emiratos Árabes e Irán. E Irán dijo que iba a cerrar ese golfo. China perdía el 40% de su petróleo si ese golfo se cerraba. Y de hecho, cuando se negoció, o se empezó a negociar hace 2 semanas ese alto al fuego, lo primero que dijo Donald Trump es: China puede seguir comprándole petróleo a Irán, que era la mayor preocupación de China. Con eso lo calmó. Con eso calmó. No sé si tienen más preguntas, si tienen comentarios. Les quiero agradecer por haberse conectado. Se aplica aquello de que si lo bueno breve es veces bueno. Muy bueno. Ha estado muy bueno la... Así decía un gran maestro mío, el doctor Carlos Jaramillo. En paz descanse. Una clase debe ser breve, pero dar la información necesaria. No, ha sido bueno, ha sido bueno. Así que enhorabuena a Sebastián y a Hernán, que lo ha organizado. Está muy bien. Gracias a ustedes. Muchas Estoy de gracias. acuerdo con los Siempre con su comentarios. presencia Maravilloso. me mantienen motivado. Doctor, ¿quiere sacar entonces, Oiga. dar una conclusión general de todo lo que En hemos conversado? conclusión, estamos en un punto de quiebre y Colombia, si tuviéramos un sistema diplomático bueno que nos permitiera seguir lo que siempre hemos mantenido, estar en la mitad entre Estados Unidos y China, sería lo ideal, pero no lo tenemos. Entre este y el próximo año, Colombia va a ser forzada a tomar partido. La pregunta es, ¿qué partido se va a tomar? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Y qué consecuencias va a tener? ¿Y qué consecuencias va a tener? Como ya lo vimos. Desafortunadamente, por malgastar el dinero, no tenemos, y bueno, mucha gente tampoco toma la carrera diplomática, no tenemos un cuerpo diplomático con ideas que le darían a uno la tranquilidad del caso. Rodrigo levantó la mano, ¿no? Sí. Sí, la pregunta, Sebastián, es si esa posición la va a fijar solamente el Ejecutivo o por su importancia, eso tiene
algún contrapeso para que participe en el legislativo y el judicial? Desafortunadamente, por la naturaleza de los tratados, al ser no tratados internacionales como tal, sino casi contratos, no pasa por el legislativo. Sí tiene un control político por parte del Senado en la Comisión Tercera, la Comisión de Relaciones Internacionales, pero hay completa libertad del Ejecutivo. Porque contrario a los tratados normales, esto no requiere ley para vincular el proceso a la ley nacional. Y sin necesitar No el concepto de las ratificación. cortes, sin necesitar el concepto de las cortes, uno ve que las cortes generalmente apoyan todo lo que el presidente de nuestra república le presenta. También porque pues, le tengo un gran respeto a todas las cortes, pero muchos no estudian el derecho internacional como se debe. Entonces no miden las consecuencias muchas veces legales o el shock que puede haber. Tenemos grandes magistrados civilistas, penalistas, laboralistas, constitucionalistas, pero creo que ningún internacionalista. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias por su participación en esta tertulia. Ya Muchísimas gracias a ustedes. Muchos años con esta tertulia. Creo que estamos ajustando los 20 años y ahí vamos dándole cada mes. Muchísimas gracias. Su tema fue un tema muy relevante y a cada uno de los presentes, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Que pasen. Muchísimas gracias, por doctor todo. Hernán, y a todos. Un gusto en conocerlos. Buen día a todos. Un Encantado placer. de Hasta verlos. Muchas gracias, Sebastián. Chao. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Que estén muy bien.